Voy a comenzar la grabación. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra última clase de fundamentos respecto al módulo de cálculo. Entonces hoy cerramos los subtemas que vamos a desplegar, que es el uso de los recursos de autoaprendizaje que les proponemos, que están disponibles en aulas virtuales. Vamos a trabajar con uno en particular que se denomina Aula Click. Lo elegimos porque primero está en castellano, es muy completo, es gratuito en línea y además tiene una particularidad importante. Tiene una estructura piola de mostrar los productos, y lo que realmente a mí me seduce más para presentárselo y mostrárselo es la posibilidad que ustedes tienen de acceder a muchísimos otros cursos que tienen disponibles, de un montón de otras aplicaciones, con lo cual pueden ir poniendo en práctica este esquema que de alguna manera les presenté en forma medio compacta en la primera parte, cuando veíamos procesador de palabras, que les hice una guía de autoaprendizaje en la cual nosotros les poníamos links con los principales recursos para que conozcan Word, y de alguna manera les armé una hojita de ruta para que conozcan y mejoren el uso de Word si lo necesitaran. Luego vamos a hacer hoy ya esta revisión un poquito más detallada de los recursos. Ahí vamos a tener un esquema también de autoaprendizaje, de autoevaluación, que pretendo sea de a poquitito una de las competencias que vayan haciendo suyas, que definen o caracterizan al ingeniero. Entonces, vamos a trasladarnos, vamos a compartir pantalla y movernos un poquitito con nuestra aula virtual. No, vamos a entrar a la página de Aula Click que tengo por acá. Ahí la pasamos y ahí tendríamos nuestro acceso. Por supuesto, para acceder a Aula Click, yo lo que voy a hacer es, esto lo voy a eliminar, voy a venir por acá, simplemente le voy a mostrar lo que escribimos en la pantalla. Ahí estaríamos accediendo al aula. Lo que voy a hacer, por supuesto, es sumar en el chat el texto de búsqueda que vamos a incorporar al buscador. Ustedes pueden hacer lo mismo. Noten que es un curso gratuito online. Pueden colaborar con el mismo, pueden bajar, comprar la información como para descargarla en su máquina y tenerla disponible, pero la verdad que es mediante pago. Así que la recomendación es que lo utilicen en línea. Otra consideración importante, fíjense la cantidad interesante de cursos que hay disponibles. Hay bastantes más opciones. Acá tenemos más cursos de Access 2003, 2007, verán cursos de PowerPoint 2019, Excel 2019, realmente hay muchos recursos. Nosotros vamos a ingresar en nuestro recorrido en Excel 2019. La última de las versiones que tenemos disponibles para realizar cursos, que en realidad lo que tenemos es una descripción de las novedades que hay respecto a las versiones y cambios que hay respecto a las versiones anteriores. Así que vamos a hacer una pequeña recorrida, vamos a estar trabajando en el cambio de interfaz de Excel 2019, algunas nuevas funciones, fíjense, inserción de objetos 3D, un esquema, un recurso para hacer traducción automática, un nuevo de centro de aprendizaje, cómo acceder al nuevo centro de aprendizaje Office, al que ustedes pueden acceder claramente y sin dudas por la sencilla razón de que si bajaron la copia legal correspondiente a el Office 365 que les provee la facultad, la posibilidad que les provee, podemos acceder sin ningún tipo de dudas a estos. Iconos, gráficos de mapas, un recurso piola importante, nuevos gráficos que son los gráficos de embudo y algunos recursos más. Vamos a hacer un recorrido y mostrar algunos de los cambios. Vieja fachada, por decirlo de alguna manera, en la cinta de opciones 2016, con una lavadita de cara y con algunas modificaciones en la estructura de la versión 2019. La hemos estado viendo, la versión 2016, en algunas de las transparencias, y estuvimos comparándola con la práctica que estuvimos realizando. O sea, cuando ejecutábamos con Excel, trabajábamos con esta versión, la versión 2010, equivalente a 2019, la 365 2020, en realidad 2021, perdón, porque tengo la última versión que tengo en la máquina como la nueva, es la más actualizada de todas. Y en la misma, también analizamos los análisis comparativos con Kings of Office
WPS Office en realidad, y el Apache OpenOffice, que es su versión de la planilla. Lo concreto es que en esas comparaciones estuvimos viendo y ya nos familiarizamos con estos recursos. ¿Qué tenemos además de esto? Bueno, algún cambio con respecto al guardar como, puesto que tenemos a nuestra disposición un nuevo recurso, especialmente en todas las versiones en línea, que es el OneDrive. Es como el disco en la nube, ¿no? Es el Drive que se deben seguramente utilizar de Google y también con las planillas de Google. Bastante bueno. Usual usarlo por la gratuidad de este recurso. Bueno, en nuestro caso también tenemos al alcance la posibilidad de guardar hasta, creo que era, por acá tenemos la cantidad de disponibilidad, hasta 5 GB en forma gratuita, y para las cuentas de pago de Office 365 tenemos una unidad de almacenamiento de hasta 1 TB, lo cual no es poca cosa. Respecto del Excel, famoso Excel Online, ahora se llama Excel en la web, pero básicamente corremos la aplicación desde un navegador cualquiera, lo cual es una muy buena noticia, por supuesto si estamos registrados como usuarios oficiales. ¿Qué otras cosas tenemos? Además, bueno, tenemos nuevas funciones, como la función concat y concatenar. Lo que tiene novedoso y piola es que podemos concatenar rangos contiguos de celdas, que era un recurso que no estaría disponible. Teníamos la función concatenar, que ya es previa, que también la podemos asemejar y que está disponible en las primeras versiones con el operador de concatenación de caracteres que les presenté con el ampersand, que siempre nombré y muchas veces. Bueno, la función también está disponible y podemos realizar esta concatenación a través de la función concatenar o concat ahora, o con el operador. Unir cadenas también, fíjense, muchos recursos de edición de texto, se ha trabajado, cambiar, es una nueva función que evalúa expresiones y la compara contra listas de parejas de valores, un esquema valor-resultado para hacer evaluaciones. No es poca cosa, es bueno. Acá tendríamos algunas funciones más, por acá tendríamos, por ejemplo, si conjunto, max si conjunto y mínimo si conjunto, que básicamente son combinaciones de máximos con condicionales y algunos otros recursos. Esto les queda más que explorarlo y ver de qué se trata, pero la intención es mostrar nuevos recursos. Respecto a los recursos de inserción de objetos 3D, de alguna manera lo vimos en forma indirecta y lo tratamos cuando les estaba presentando la inserción de objetos en SMAT y abriendo el Word, también en su versión 365, insertábamos objetos animados y objetos en 3D que girábamos y movíamos en Word y lo vimos en modo colateral, digamos, sin mucha explicación, pero la verdad es que es muy intuitivo su uso y la verdad que la lógica es la misma que para insertar un objeto cualesquiera. Lo que tenemos es una buena biblioteca de modelos 3D y además modelos 3D animados, como por ejemplo, qué sé yo, algún dinosaurio corriendo, ese tipo de cosas, está interesante. Acá tendríamos los recursos, para algunas vistas, podemos jugar con planos, hacer acercamientos, realmente interesante. Esto, por un lado, también tenemos el esquema de disponer de un traductor, que nos permite traducir las partes de las hojas Excel hasta más de 60 idiomas. Por supuesto, yo les soy sincero, no lo tengo activo porque vengo muy acostumbrado a trabajar con la versión de el traductor de Google. Sinceramente, vengo, o sea, en automático pivoteo en esa línea de trabajo, así que la verdad es que ni siquiera me lo puse a explorar, así que esta es una deuda que tengo pendiente. Pero que nos permite, bueno, acá en el menú contextual, fíjese, un texto seleccionado, tenemos la posibilidad de traducirlo. Esto me recuerda, y que no tengo idea de haberles comentado, pero por si acaso lo refresco, que hay algunos recursos en SMAT de traducción, en la cual, por ejemplo, cuando trabajábamos con el bloque de textos AB, cuando uno acercaba el cursor les aparecía una solapita que indicaba un idioma, en nuestro caso español, que tenía que ver con la configuración. Si nosotros hacemos clic sobre esa etiqueta con el menú contextual desplegado, va a aparecer una opción que dice idiomas, y ahí podríamos habilitar ese texto para diferentes idiomas, seleccionando la etiqueta. Entonces tendríamos traducciones automáticas, que por supuesto lo que hay que hacer no es que se hacen automáticamente la traducción. Nosotros generamos el texto alternativo y entonces solapando
el pasaje del cursor, se nos presentarán en segundo plano las traducciones a los diferentes idiomas, y también tendríamos la posibilidad de cambiar el texto principal a algunos de los ya generados. Esa es una opción que tiene que ver con una tendencia natural que se está generando en la actualidad, que es usar las bases de datos para tener mucha traducción automática, que además, como comentario, la inteligencia artificial cada vez las hace mejor, con lo cual cada vez dependemos menos de nuestra capacidad para traducir textos, que todavía hay que utilizarla un poquitito, porque los idiomas así textuales un poquitito que a veces pierden un poquitito el sentido, pero la verdad que cada vez nos podemos arreglar con más comodidad utilizando recursos de inteligencia artificial y no necesitando de nuestros recursos. Acá teníamos un acceso al centro de aprendizaje de Office, otro muy buen recurso para autoaprendizaje, en el cual la verdad es que podemos tener un buen acceso a todo el paquete de Office 365. Fíjense que involucra el Outlook, el OneDrive, el Word, el Excel, el PowerPoint, el OneNote, el SharePoint y el Microsoft Teams. Con lo cual, realmente tenemos una paleta de producción muy importante, y acá tendríamos una muestra del acceso a la estructura de aprendizaje que nos propone Microsoft, que ha renovado y que la verdad que es más que interesante. Metiéndonos un poquitito y avanzando sobre este esquema, la verdad que disponemos de una serie de recursos realmente que merece la pena que cuando tienen dudas los consulten. Igualmente, personalmente, me gusta un poquito más esta propuesta de Aula Click, también tal vez es una cuestión de costumbre. Bueno, tenemos la posibilidad, por supuesto, de incorporar iconos, otras novedades, y fundamentalmente, bueno, como podrán ver, acá tenemos algunos análisis de insertar iconos, y después un tema nuevo, una novedad, es la incorporación de gráficos de mapas, en el cual podemos asociar a valores de tablas y países mapas, que realmente es un recurso que nos puede solucionar la vida. Realmente es muy piola, especialmente cuando trabajamos en empresas multinacionales o cuando los proyectos se están asociados a diferentes identidades nacionales. Entonces, la verdad es un recurso que también merece la pena ser tenido en cuenta, por lo menos. Respecto a los gráficos embudo, acá se los presento, es una variante de los gráficos columna o barra que nos permite disponer de los recursos, igual es un mix, un híbrido también con las proporciones, o sea que acá de alguna manera tendrían información adicional que les permite ver las posibilidades de opciones que hay disponibles, lo cual tiene que ver mucho con las novedades. Otras novedades, por ejemplo, efectos de uso lápiz, ecuaciones con lápiz, en convertir los dibujos, en realidad, vamos a ver si tengo por acá, mucho que ver estas etiquetas que tenemos por acá, donde realmente disponemos de, por ejemplo, un recurso más que interesante. Esto lo estuve haciendo con el mouse, cuando, bueno, podríamos intentar firmar, me está saliendo bastante bien firmar con el mouse realmente, pero, digamos, el Wacom es un recurso ideal para trabajar con esta paleta de productos. Qué sé yo, acá tenemos un resaltado, bastante con de precisión. Acá tendríamos fíjense, para ir a completar celdas. Acá, por ejemplo, tendríamos un 42, y lo tendríamos resuelto, y fíjense que interesante, ¿no? Lo escribí a mano alzada y ya tenemos nuestro número cargado. Bueno, la cuestión es que hay bastantes recursos interesantes como para tener en cuenta y considerar. Por ese motivo, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a volver para atrás, y no se locura, voy a volver a mi Zoom normal, ahí está, 100%, bueno, todavía casi normal. Lo concreto, seguimos avanzando, con lo cual vemos que disponemos de un montón de recursos muy interesantes. Acá lo que hacemos es, ya terminadas las novedades del 2019 y posteriores, que básicamente son las mismas, lo que hacemos es tener un índice temático en el curso que nos permite acercarnos, empezando a trabajar. Fíjense que acá tendríamos algunas cositas. Luego tenemos un índice un poco más detallado, tema por tema, desarrollo por desarrollo. Vamos a elegir, por ejemplo, modificar los datos, en el cual tenemos un paso a paso
para la modificación y por supuesto podemos avanzar con el tipo de datos. Acá tendríamos alguna información adicional cuando nos aparece un botón verde, con aclaraciones, ven, valores constantes, pero la realidad es que la mayor parte de esta información con la que estamos charlando la hemos de alguna manera visto en su totalidad. Bueno, acá tenemos un desarrollo bastante completo de un montón de recursos, cómo crear macros, cómo ejecutar macros, es muy piola. Después de este esquema tenemos un listado, un índice de videos tutoriales que por supuesto, con la camarita como la tenemos en nuestro indicador del índice de videos tutoriales, cada vez que la vean y haciendo clic pueden ver un video complementario a la explicación. Vamos a elegir alguno, por ejemplo, cómo abrir un libro. Entonces, bueno, ustedes la van a estar viendo y la explicación paso a paso. Después nos muestra la dinámica y el de los videos. A mí me interesa mostrarles el recurso, como para que vean cuánto pueden ir incorporando. Tenemos una pantalla completa. Bueno, y ahí voy a volver para atrás para continuar. Como verán, tienen más de 20 videos tutoriales que realmente como soporte son muy buenos. Por otro lado, tenemos ejercicios desarrollados paso a paso. Veamos operaciones con archivos para que vean una descripción. Es una guía en los que nos llevan, prácticamente nos agarran la mano y nos va llevando paso a paso para la resolución de algunos problemas y de esa manera, cuando tenemos algunas dudas, dificultades, podemos arrimarle con otra mirada, ¿no? Desde una práctica. Y por último, y a donde yo pretendía llegar, tenemos una batería de esquemas de autoevaluación. Dentro de las 24 preguntas que yo les voy a proponer, mi intención es tomar entre 10 y 12 preguntas, tal vez 12 y 14 preguntas, las estaremos sacando de este catálogo que tiene, como ustedes podrán ver, en el orden de 19 esquemas de autoevaluación, donde por lo menos hay 10 preguntas en cada uno. De modo tal que tendríamos algo así como 190 preguntas con sus respuestas. Entonces, fíjense cómo podemos practicar su uso. Bueno, podemos hacer clic. Este tipo de preguntas son las que pueden llegar a encontrarse. Lo que estoy haciendo es con un criterio estadístico, bueno, hacerte 2 veces. Como podrán ver, no es la mejor de las estrategias. Vamos a probar con otra estrategia azarosa, realizar pruebas. Por supuesto, yo para compensar esta ventaja que les doy, que es decir, les muestro dónde practicar, cómo familiarizarse con el tipo de preguntas, utilizo un esquema de que cobro multa, como quien dice, pregunta mal contestada, pierde en los 10,48 avos. Ahí mejoré un poquitito, me clavé 4, me faltaba un poquitito menos, así que bueno, puedo ir practicando, me puedo ir familiarizando con bastante las preguntas con las que se van a estar encontrando. La idea entonces es que le demos un montón de recursos. Miren, también disponemos de, bueno, explicaciones, videos tutoriales, información de novedades, material complementario en demasía. Pero fundamentalmente noten esto, muchos cursos que le pueden realmente sacar las papas del fuego. En el sentido que se ven en la necesidad de aprender rápidamente a utilizar un recurso, una aplicación, y bueno, y acá tenemos, vamos al botón inicio, tenemos muchas opciones, fíjense, más opciones, tenemos algunos de estos cursos provistos por colaboradores, tenemos AutoCAD. La versión más nueva de AutoCAD que hay disponible es la versión 2015, con lo cual, bueno, realmente ustedes van a estar trabajando en este último cuatrimestre con Mónica. El material que les propone y que está a su disposición en el aula virtual son una serie muy completa de videos, pero bueno, en el supuesto de que tuvieran alguna dificultad, acá tendrían algún otro recurso adicional para hacer más consultas, con lo cual vean que no estamos dejando nada al azar, les estamos brindando información de que son con miradas diferentes, con criterios diferentes, como para que ustedes también puedan complementar nuestra mirada, nuestra visión sobre las herramientas que les estamos proponiendo,
para poder entender mejor el recurso y sacar un mejor provecho. Así que, como podrán ver, hay una gama muy importante de videos. Acá, por ejemplo, tenemos un curso de macros. Yo he subido un material que estaría disponible, cómo hacer una pequeña macro con la expresión PowerPoint grabado, así que mi recomendación es que lo vean, pero fíjense paso a paso y con muy buen nivel de detalle, cómo hasta escribir con el editor de aplicaciones de VirtualBox, de Visual Basic Application. Con lo cual, tienen muchísima información que, por supuesto, está más allá del alcance de nuestro curso por las limitaciones propias de los tiempos que manejamos. Entonces, mi intención es que sepan acceder a todos estos recursos fantásticos que les estamos proponiendo, más allá de todo el material que tienen disponible y que además seguimos sumando a medida que vamos encontrando material de calidad como para disponer de accesos a información para resolver situaciones puntuales. Les cuento que ustedes van a continuar matriculados, con lo cual seguramente yo voy a estar subiendo a lo largo del año más material, de modo tal que vamos a tener bibliografía complementaria respecto de seguridad informática, de Big Data, de Industrias 4.0, un montón de información que vamos a ir de a poquitito incorporando y que de modo colateral muchas veces tenemos necesidad de informarnos de qué nos están hablando, y bueno, van a tener en el aula virtual más material disponible a lo largo del año que se vamos a ir incorporando. Ahora sí, continuamos ya con nuestra pantalla, que estamos viendo una función, la última función prácticamente. Creo que la última función que teníamos que haber visto con ustedes era, ahí vuelvo para atrás un poquitito, en esta presentación, era la función buscar objetivo. Y esa función la habíamos planteado en un ejemplo, creo, si no lo planteamos ahora, bueno, fíjense, de alguna manera, acá donde incorporé el famoso 42 y estuve coloreando algunas cosas, ahí fíjense, le saqué el objeto, voy seleccionando algunos objetos y lo voy eliminando, pero la idea será la siguiente. Fíjense, acá tengo una operación sencilla, de cualquier número, donde tengo 31, 58, 89 en la fórmula, y entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Por supuesto, vamos a nuestra versión de datos. Acá tendríamos en el último bloque, en el bloque de esquemas, análisis de hipótesis, venimos por acá, buscar objetivos, ya vamos a volver sobre esquema porque vamos a hablar un poquito de subtotales. En este bloque ponemos buscar objetivo y nos definían 3 datos. Esta última búsqueda, este es un recurso que se sorprenderán lo poderoso que es, especialmente cuando en materias como diseño uno está cotejando datos, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, un valor de una tensión admisible que tienen que darse las condiciones y de golpe tenemos esa limitación y decimos, bueno, en lugar de ser 89, que tengo acá como resultado en esta relación, definí la celda. Le digo el valor que quiero que tenga, que en este caso sería un valor de 100, y entonces le digo acá cuál es la celda que quiero modificar. Y entonces fíjense, supongamos que sea la primera, lo que le hago es aceptar, y lo que hizo fue indicarme, para que el resultado sea 100, qué valor tiene que tener la celda que le estábamos proponiendo. Y supongamos lo siguiente, supongamos que yo tengo un estado de carga, una carga que tenemos que sostener, y entonces esta es el área necesaria. Y voy incrementando el área hasta que se cumpla la condición, lo cual es fantástico. Es un recurso muy poderoso para realizar algunos calculitos rápidamente. Entonces, buscando secciones, podemos dar los valores de las tensiones, qué sé yo, hay una fórmula, ya que estamos dibujando, que dice, si mal no recuerdo, era algo así, ¿no? No, voy a usar esto primero. Así, sigma, la tensión admisible, es igual a la carga dividido el área, ¿no? Y entonces, en ese esquema, uno lo que necesita tiene definida, seguramente acá voy a cambiar de color para marcar, fíjense, estoy jugando con esto. Tenemos la carga exterior, conocemos el material, necesitamos averiguar el área. Y generamos una relación en base a esto. ¿Cuál sería esa relación? Bueno, pues fíjense, yo vengo por acá a inicio, vuelvo a mi
pantalla con 100%. Ahí la tenemos. Y fíjense qué lindo. Primero que me quedó un texto con unos objetos por allí, y yo podía armar y mejorar mi... Acá lo que tengo que hacer, me olvidé, en la parte de dibujo tengo que hacer clic en el botón para recuperar el control y no estar pintarrajeando cosas. Pero imaginemos esta situación, ¿no? La tensión admisible, 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la ventaja que tiene SMAT, la posibilidad de incorporar las unidades en los datos como si nada. Esta sería la tensión, vamos a hacer así. Tensión. Puse un texto, ven que después le ponemos la carga. Entonces, por ejemplo, son 2000 kilogramos. Hago clic por acá y escribo los 2000 kilogramos. Y, claro, me armo mi fórmula y digo, ¿yo qué estaría necesitando? Estaría necesitando en esta fórmula un resultado, que sería el área, ¿no? Vamos a hacer así. Área. Área, es más, vamos a hacerlo así. Vamos a poner en la unidad de medida. Así no me mareo. Entonces, acá lo tenemos en centímetros cuadrados, la tensión la podemos poner entre paréntesis en kilogramos fuerza dividido centímetros cuadrados, la carga en kilogramos fuerza. Fíjense que estoy mezclando en sistemas de referencia y me faltó poner un paréntesis. Estamos haciendo una tablita. Y entonces, ¿cómo sería la cuestión? Dijimos, el área sería carga sobre tensión. Entonces defino mi fórmula y digo, bueno, vamos a poner mi signo igual y digo carga dividido tensión. Y ahí tengo el resultado. Y me da un área de 1,66, 6 tanto que fuere. Lo concreto. Entonces yo agarro y digo, bueno, pero la verdad es que yo tengo un área, porque voy a mi catálogo de perfiles, y mi perfil tiene un valor de 2, por decir algo. Entonces yo digo, no, yo necesito es un 2 acá. Entonces, ¿qué hago? Imaginemos lo siguiente. Me copio esto mismo al costado para no perder los datos y evaluar cuál sería la tensión a la cual estaría trabajando la estructura con esa sección. Bueno, puede resultar útil. Entonces, bueno, como dijimos, estábamos en nuestra estructura, creo que era datos, si mal no recuerdo, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y ahí está, la celda la tengo seleccionada. El valor, dijimos que era 2 centímetros cuadrados, y cambiamos la celda de la tensión. Le damos a aceptar, y fíjense que ahí yo ya lo que obtuve es decir la tensión a la que va a estar trabajando. Y es una evaluación interesante. Entonces sería un uso práctico de este recurso que realmente es muy poderoso. Entonces fíjense cómo combiné, jugando un poquitito, lo que era el bloque dibujar, pusimos esto, es más, podríamos haber hecho lo siguiente, definir estas tensiones, por ejemplo, la tensión admisible podríamos haberla escrito de esta manera. Bueno, no sé si me va sigma. La verdad que estoy experimentando porque con subíndices no trabajé nunca, pero lo podemos saber que lo que da, me parece que no va a dar nada porque no me reconoce el texto, pero sí para cantidades. Entonces ahí, por ejemplo, podemos escribir 2000 y ahí tendríamos la conversión. Bueno, los puntitos me fallaron, ¿no? Escribí los puntitos, pero fíjense que tenemos un recurso poderosísimo. Y esto es novedad. Entonces, ahora por supuesto vamos a ir ahí estamos 100%, casi, ahí vamos a ponerle ese valor a 100%, entonces fíjense que jugamos un poquitito, volvemos y continuamos sobre estos recursos avanzando. Entonces, ahí vimos usos concretos y prácticos que tienen que ver con esto. Respecto a una función, les propongo la función largo para mostrarle cómo podemos ingeniárnosla, combinar funciones de lo más diversas y dispersas para generar alguna consideración particular. En mi caso, fíjense que digo, uso la función largo para contar la cantidad de caracteres que hay en una palabra. En este caso, es una celda que va a tener, utilizo la función, devuelve el número de caracteres de la cadena de texto, ningún problema, seleccioné, puse Álvarez, 7, pin, fuera. Ahora después dije, ¿qué pasa si yo quiero tomar una cadena concatenada, tiene un espacio en blanco, y quiero omitir ese número? Y la verdad que no le encontré la vuelta, la verdad no encontré en el momento que me puse a buscar una función que solo contara caracteres distintos de
vacío, de blanco, de los espacios, y se me ocurrió hacer lo siguiente. Dije, bueno, como puedo tomar como argumento de una función otra función, imaginé usar la función sustituir en la celda que estoy estudiando, que es la celda 4, reemplacé, le digo, reemplace, sustituya los espacios en blanco, para eso puse comillas, barra espaciadora, comillas, por comillas, comillas, que decir nada. Y ese número reemplazado tomó argumento cuente los caracteres, con lo cual, sin modificar el contenido, pude realizar un cálculo combinando dos funciones y bueno, y logrando mi objetivo. A donde apunto con esto es a decirles que el abanico de posibilidades de solución es impresionante y está librado a su imaginación y su creatividad. Básicamente no tenemos límites en las combinaciones que hay para hacer. Bueno, hablando de otra cuestión importante, los subtotales pasan a ser un recurso valioso en la confección de tablas. Acá lo que les estoy mostrando es en la versión 2010 donde lo encontramos, en el bloque de esquemas, en la cinta de datos. Y haciendo clic por allí aparece nuestro cuadro de diálogo, que creo que con el Windows 11 se vienen de nuevo las ventanas con bordes redondeados, por lo que estaba leyendo en las novedades. Así que bueno, te soy sincero, vengo acostumbrado a los formatos con estas ventanas con cantos vivos, así que por el momento me siento muy cómodo en Windows 10, aunque ya sé y estoy al tanto que, bueno, actualizaré cuando llegue el momento. Bien, como les estaba contando, en otras, bueno, el paso a paso, ¿cómo sería? Básicamente, acá tenemos un primer plano de nuestro asistente de uso de subtotales, en el que tenemos el criterio de agrupamiento, la función que vamos a totalizar y a quién afectan esos subtotales, es decir, a cuáles de los componentes de la tabla vamos a afectar y para que se presenten sus subtotales correspondientes. Como verán, en el caso de la versión 2016, tiene otra ubicación, que se las había anticipado un poquitito cuando jugamos. En el último bloquecito, que es de previsión, en la estructura de esquemas, desplegamos agrupar, desagrupar, y ahí tenemos disponibles los subtotales. Respecto de agrupar y desagrupar, un comentario muy rápido es el siguiente. Fíjense, si yo selecciono esto, vengo por acá, dijimos datos, y en esquema ponemos agrupar, genero un botón que me permite solapar parte de las cintas, y por supuesto si tengo que desagruparlo, simplemente lo eliminé y ya está. Pero lo concreto es que quería mostrárselo rapidito y continuamos para que vean cómo disponemos de muchísimos, muchísimos recursos. Acá, bueno, hicimos un paso a paso de la función subtotal y nos quedaría, bueno, hacer un relevamiento de las principales bibliotecas, es más, de bibliotecas que nosotros prácticamente no tocamos, pero que me interesa que sepan que están disponibles y que tienen muchísimo potencial. Respecto a las funciones financieras, que se las estoy mostrando, le van a dar uso cuando tengan que calcular tasa interna de retorno de una inversión, de una construcción, para un montón de aspectos que tienen que ver con los aspectos contables de proyecto. Seguramente van a necesitar de estos recursos. Ahora tenemos una paleta de funciones lógicas. La que vimos realmente a tono, nos pusimos a tono y la usamos bien, fue la función sí, pero tenemos la función falso, verdadero, sí, no y o. Y rápidamente vamos a tratar de describirlas. La función falso, simplemente cuando nosotros tenemos una respuesta, nos devuelve ese valor, igual que verdadero. La prueba sí la vimos, el no simplemente a un valor lógico que puede ser verdadero o falso, lo niega. Si es verdadero, pone falso, y si es falso, pone verdadero. La función i nos permite concatenar dos condiciones que se deben cumplir en forma simultánea para que algo ocurra, es decir, en general va a ser utilizada, por ejemplo, en una función sí, como argumento en la función donde ponemos los elementos, la comparación, la condición que se debe cumplir, la encadenamos con esto y ponemos más de una condición. La función o para donde tenemos una u otra de las condiciones para que se cumplan. Es decir, en general, estos dos últimos van a ser recursos que vamos a utilizar como argumento en el argumento de la condición a cumplir, seguramente en la función sí, que es la prueba lógica. En fin, avancemos un poquitito más y ya metámonos en gráficos. Como le contaba, no le voy a contar cómo hacer un gráfico, porque la verdad es que es bastante sencillo, puedo aprovechar mi
paleta con algunos valores. Fíjense que lo que voy a hacer es, esto lo voy a eliminar. Acá tendríamos algunos valores, podríamos seleccionar, por ejemplo, estos 3 valores, venir a insertar, y en insertar tenemos un bloque, el bloque de gráficos, en el cual tenemos una serie de menús como para desplegar, que son las de los de gráficos, que a su vez, si tuviéramos versiones de las más viejas, trabajaríamos muchísimo más desde, acá tenemos la totalidad de la paleta de la biblioteca de gráficos, donde tenemos los grupos y los subgrupos. Cada grupo, fíjense, tiene subgrupos asociados, pero lo importante, acá de alguna manera, fíjense los gráficos radiales, histogramas, cajas y bigotes, cascada, embudo. Tenemos bastantes familias, la verdad es que disponemos de una paleta muy amplia. Y un detalle importante, también tenemos gráficos dinámicos, hay tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Mi recomendación, tenemos el complemento en el material por allí dando vuelta, pero lo que me interesaba mostrarles, además de los mapas 3D que tenemos por acá, es la posibilidad de utilizar este mini bloque. Tenemos líneas, columnas, pérdidas y ganancias que tienen que ver con mini bloques, mini gráficos. A ver si que sale por acá. Bueno, mandé fruta, así que no lo vamos a estar haciendo. Pero la idea es que en un gráfico determinado podemos jugar con estos valores. La verdad, hoy les voy a mostrar un uso de estos que es fantástico, de estos mini gráficos, que no los vamos a desarrollar. Van a tener que explorarlo, investigarlo ustedes, pero sí les voy a mostrar el uso en nuestra charla que vamos a poner en marcha ahora. Así que bueno, como podrán ver, vamos a dar inicio a gráficos. Para ello, por supuesto, lo que vamos a hacer es decir qué es un gráfico primero. Y lo podríamos resumir en que un gráfico en Excel es un dibujo que representa datos que tenemos en tablas. Básicamente eso. Ahora, el potencial que tiene un gráfico es impresionante y es muy superior por ahí que uno de los valores que se ven en una tabla, especialmente cuando la persona que tiene que tomar las decisiones no es la persona que estuvo trabajando con las tablas. Entonces es ideal para el ingeniero, cuando tiene que presentar, lograr una autorización de algo, el uso de este recurso. Hay diferentes tipos de gráficos, como ya lo estuvimos haciendo un monitoreo recién rapidito, barras, columnas, líneas, y depende de lo que queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar y qué queremos destacar, es el gráfico que vamos a elegir. Por supuesto, lo que vamos a hacer es de alguna manera una clasificación que nos permita, por dar un ejemplo, ir haciendo una clasificación de los recursos más convenientes que disponemos en función de los tipos de gráfico. Entonces, cuando tenemos gráficos en los que la variable tiempo es importante, observaciones, comparaciones, eventos que ocurren a lo largo del tiempo, los gráficos que recomendamos, o que yo les recomiendo como más adecuados, son los gráficos de líneas, los gráficos de columnas y los gráficos de barras. Cuando tenemos que comparar, lo que nos conviene es utilizar gráficos de columna y gráficos de barra. Si tenemos valores en los cuales realizamos comparaciones contra un valor de referencia, por ejemplo, podríamos pensar en los laboratorios de física, cuando hacen la medición, el laboratorio de física de mediciones, en el que tenemos el cálculo de un valor promedio, el valor tienen las distintas muestras, las medidas de las muestras, después tenían el error absoluto, el error relativo. Bueno, en ese concepto, en esos temas, fíjense que podríamos tomar las mediciones de las distintas muestras y tomar el valor de referencia como centro, el valor del promedio. Y entonces armar lo que se denomina un gráfico radial. Esos gráficos son más que interesantes para este tipo de muestras y para otros casos también, ¿no? Después tenemos gráficos comparados en los cuales lo que hacemos es comparar las partes con el todo, contra el todo, o las partes y el todo, y esos gráficos los denominamos gráficos de área. Y por último, los últimos grupos que podríamos hacer mención serían los gráficos de tipo circular o torta, que nos permiten
mostrar proporciones entre las partes y el todo. Los de área, magnitudes, y acá proporciones. Pero básicamente es el conjunto de recursos que podríamos poner en consideración para nuestro análisis en las distintas opciones que por lo menos se me ocurrió a mí delinear. Respecto a la utilidad, yo les puedo garantizar que es un excelente sustituto de las tablas, es una herramienta de análisis muy poderosa, especialmente para el que no está en tema. Y de acá tengo que contarles una experiencia que he vivido, que es la siguiente. Cuando yo comencé a usar Excel y los gráficos, la verdad es que no tenía muy claro el uso de los gráficos, más allá de los diagramas cartesianos de matemáticas y alguna que otra movida comparativa. Pero además había otra cuestión, otra consideración. Como no era un recurso habitual, cualquier gráfico realmente me posicionaba bien. No era muy habitual en los trabajos prácticos, en las actividades de la facultad, que se utilizaran análisis comparativos. Ya sobre el final de la carrera sí empecé a usarlo bastante más, pero todavía no tenía formado ese criterio de qué gráfico me conviene usar, cómo me planto frente a un gráfico. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Ya en la vida profesional, claro, yo tenía que empezar a vender productos, rendir cuentas, trabajar con presentaciones. En la empresa multinacional en la que estaba trabajando en ese momento, claro, fui progresando y llegó un momento que tenía bastante ámbito de decisión, pero fundamentalmente tenía que estar rindiendo cuentas de proyectos, de la evolución de los proyectos. Por dar un ejemplo, yo estuve a cargo como gerente no IT de un fenómeno que fue el Y2K en el año 2000, que era el pasaje de las computadoras y todos los procesos de emergencia y eventualidad que las compañías de seguro le hacían hacer a las empresas, pensando en un colapso, parecía que se iba para el mundo. Bueno, en ese caso yo me la tenía que pasar haciendo planillas y exposiciones mostrando la evolución de los procesos que veníamos generando de contingencias. Y bueno, en ese esquema bastante complejo fue donde fui dando forma de a poquito a esta idea que les trato de transmitirles, que es decir, armarme un listado de las consideraciones, de lo que yo quiero que se muestre en la gráfica. Y a partir de ese listado empezar a confeccionar los gráficos. A partir de ahí fui madurando bastante la idea, ha ido mejorando. Y bueno, trato de transmitirles y contarles lo que me pasó. Entonces podemos decir que para interpretar los gráficos, primero, cada gráfico, tips, ¿no? Está pensado para una labor específica. Los gráficos nos permiten sacar conclusiones fácilmente. Si no podemos, con un simple golpe de vista, sacar conclusiones, no es un buen gráfico. Luego les voy a mostrar un ejemplo, pero lo vamos a empezar al revés. Yo tomé un gráfico de un matutino bastante viejo, el año 2005, 2006, por allí, el cual nos va a dar cierta información, pero se lo voy a mostrar fuera de contexto. Es decir, este artículo lo que hacía era complementar los gráficos complementaban un artículo del periódico. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles solamente el gráfico. Y de él vamos a sacar conclusiones. Un montón de conclusiones. Y después lo que voy a hacer es mostrarles un listado de 3 o 5, creo que eran 5 cosas que, a modo de ejemplo, me pongo en el rol de quien escribió ese artículo, digo, quería mostrar estas cosas. Y a ver si mi gráfico lo logró o no. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya busqué un artículo más moderno, más nuevo, del año 2018, 2019, en el cual lo que hice fue al revés. Mostrarles el artículo con los gráficos, después fui a las fuentes de datos, que era el INDEC, y les presenté el documento a partir del cual se sacaban los datos. ¿Para qué? Para mostrar ya ahí, no como en el primer caso, fuera de contexto y empezar a relatarle toda la información que estoy viendo en el gráfico, sino mostrarles cómo, de un documento que tiene 46 hojas, que se toma como datos,
como base de datos ahí, digamos, lo que hay es un relevamiento de datos en forma de tabla, con gráficos, con recomendaciones, con un montón de cosas. Un analista económico hace un análisis de situación y escribe un artículo. Y después, cómo toma prestados gráficos de ese reporte, de ese informe, para dar fuerza y articular su artículo. Y van a ver cuánta fuerza tienen los graphs en el artículo. Cuánta más información y cuánto más impacto nos generan los mismos elementos como tabla y como gráfico. En un momento determinado construir unos gráficos, unas tablitas, que se las voy a mostrar, y después les voy a mostrar los gráficos. Van a ver que la tabla no dice nada. Imagínense que pongamos la tabla a un costado del artículo, ¿no? Y entonces eso realmente nos va dando una idea de la importancia que tiene el uso de los gráficos. Acá les estoy presentando este primer gráfico, de fuente del INDEC, por supuesto, el diario Clarín, que es, por supuesto, lo he extrapolado del gráfico, lo he sacado del contexto del artículo, simplemente para que lo veamos puro, tal como está. Y entonces digo, bueno, fíjense, estamos viendo una evolución temporal de nuestra relación en la balanza comercial. Primer título, expresado en millones de dólares, donde tenemos exportaciones e importaciones. Pero ¿qué otra información me está dando? Bueno, primero, noten lo siguiente. Nos muestran como ciertas esa información, nosotros vemos la curva, pero los asterisquitos nos dicen que la información del año 2004, noviembre y diciembre, son datos provisorios. Y que los datos del año de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2005 son estimaciones por extrapolación. Ahí, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué significa estimación por extrapolación, que básicamente es ver la tendencia, por ejemplo, de octubre, noviembre y diciembre del año 2004 respecto al 2003, ver las proporciones que tenemos y después siguiendo la curva de la evolución del año que se estaba desarrollando a principios del 2004, de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, la corregimos y le damos una continuidad en el estimado que estamos suponiendo en junio. Con lo cual, fíjense qué loco, ¿no? Después nos están tirando un par de números. 3.416 y 2.724, por supuesto son los montos de los millones de dólares de exportaciones e importación del mes de junio, que es un valor estimado, pero que además tiene algunas particularidades. Si yo hubiera querido mostrar en forma optimista el saldo exportable, hubiera puesto en evidencia los magnitudes, por ejemplo, del mes de abril, que es la que tiene mayor diferencia en nuestra balanza comercial. Entonces ahí muestro mi mejor balanza comercial. Ahí estoy mostrando mi peor balanza comercial, es decir, a las exportaciones, el resto de las importaciones, y veo el saldo que tiene. Pero que en ese momento igualmente eran positivas y tenían bastante homogeneidad. Otro dato importante, fíjense, que se ve del gráfico, y que tiene que, yo se los cuento, en base también a conocer un poquitito las situaciones, ¿no? Abril y mayo, empezando a mitad de marzo, abril y mayo son los meses en los que se liquidan las exportaciones de productos primarios, soja principalmente, que es determinante también de trigo, maíz, entonces genera mucho impacto en las exportaciones. Por otro lado, fíjense, fin de año, el mes de enero, prácticamente se cierra en la Argentina todo lo que es la administración pública, y en las empresas se empiezan a hacer todos los cálculos de balance, con lo cual, y el mes de febrero son las vacaciones de las empresas comerciales, con lo cual fíjense que son los meses más bajos del año, donde la actividad económica y comercial fundamentalmente baja a valores mínimos, lo cual tiene su lógica. Entonces fíjense cómo esa gráfica empieza a tomar sentido con un montón de información, que por supuesto en este caso les estoy aportando yo, para ver todo lo que se puede contar de un gráfico, ¿no? En base, y esto sería un poco de alguna manera lo que el artículo en sí mismo nos estaría guiando, nos estaría mostrando, y que yo estoy con el relato describiendo. Después tenemos torta de lo que importamos y lo que exportamos, y que tiene que ver con, bueno, cómo está conformado los valores de estos valores. Pero noten que había alguna intencionalidad en el escritor del artículo, porque tomó los valores estimados de referencia del mes de junio,
Pero cuando importamos y exportamos, lo que hacemos es tomar un acumulado del periodo estimado enero-junio 2005. Es decir, tomamos los valores del año anterior, acumulados de ese mismo mes, los ajustamos a los valores proyectados, pero las tablas son prácticamente, las proporciones son las mismas, pero un acumulado. Ahora, fíjense lo siguiente, si analizamos lo que exportamos y fíjense qué importancia que tiene esta información. No es lo mismo elegir uno de los meses, por ejemplo, el mes de abril, y estudiar la conformación de las exportaciones y las importaciones en ese mes, donde claramente el rubro en la torta de exportación, productos primarios, crece muchísimo más respecto, y cambian las proporciones respecto de lo que están mostrando en el acumulado. Contra lo que uno podría pensar, fíjense que en ese acumulado, que refleja una buena realidad de lo que es la Argentina en su trayectoria anual, muy contrariamente a lo que podríamos suponer, la manufactura de origen agropecuario, es decir, la industria, por ejemplo, de los biocombustibles, la elaboración de aceite de soja, la elaboración de aceite de girasol y su posterior exportación, son el producto que mayor participación tienen en nuestras exportaciones, del orden del 31%. Y las manufacturas de origen industrial son del 29%, es decir, el 60% de nuestras exportaciones tienen valor agregado, frente a un 23% que prácticamente no tiene valor agregado de mano de obra respecto de la generación del bien, que en este caso sería la soja, el petróleo, sin refinar, o el trigo, o algún otro bien, como algún bien, por ejemplo, de minería. Entonces, fíjense cómo podría cambiar tanto la paleta. Entonces, ahí hay un montón de conclusiones que podemos saber, y por supuesto que tenemos muchas maneras de condicionar. Por ejemplo, si yo hubiera querido tener un indicador favorable al gobierno de momento, lo que podría hecho sería, por ejemplo, tomar el mayor saldo exportable para marcar las cantidades. Podría haber tomado, si quiero destacar, la impronta agropecuaria de la Argentina, no hubiera acumulado la torta, sino que lo hubiera tomado sobre el mes de abril o el del mes de mayo, donde generaría mayor aporte, mayor presencia. Después, respecto de lo importado, fíjense que tiene una consistencia y una coherencia. Bienes de capital son generalmente máquinas para la producción. Nosotros tenemos un desarrollo intermedio de la industria, donde en general no hay una buena fabricación de máquinas para hacer productos, sino que en general eso se suele importar. Entonces fíjense que el 24% de nuestras importaciones están orientadas a bienes de capital y un 16% a piezas y accesorios para bienes de capital, es decir, los repuestos para arreglar las máquinas. Mientras que tenemos un 39% de bienes intermedios, que son los que usamos como materia prima para confeccionar productos. Por dar un ejemplo, si fabricáramos un auto, son los insumos importados del mismo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si importáramos los airbags, bueno, los airbags, las computadoras de a bordo del auto, en fin, hay otros productos que se fabrican en el país y entonces esos componentes son los que estamos importando, con lo cual noten también la impronta industrial, 39 más 24 más 16% tienen que ver con manufactura de origen industrial, que bueno, en muchos casos exportamos, pero en la mayoría de los casos consumimos en el mercado interno. Entonces, noten cómo se vincula y se entran a relacionar todo este tipo de cosas. Después tenemos bienes de consumo 10%, digamos que un iPhone o un teléfono con Android. Combustibles y lubricantes es otro tema interesante, porque fíjense que nos aparece en importaciones y en exportaciones. En general, dependiendo de nuestra matriz de consumo, seguramente nosotros en el refinado de materiales vamos a importar algún material, algún producto que nos está faltando, seguramente diésel para los camiones, entraría dentro del rubro de combustibles y energía que importamos, así como gas en el invierno, pero que por otro lado exportamos gas en otra época del año, en el verano, o por ejemplo, que estamos exportando
diésel, fuel oil para barcos, que no se consume demasiado en Argentina, entonces generamos excedentes. Entonces fíjense cómo se van compensando las matrices. Fíjense todo lo que estuvimos charlando en base a esos tres gráficos y el impacto de cada uno de estos numeritos que se va generando y las suspicacias que puede haber dando vueltas alrededor de los mismos. Ahora, lo que voy a hacer es proponer, más allá de todo lo que charlamos, que tendría que estar vinculado con un artículo en particular, y esto ser el soporte, de alguna manera, la imagen que nos permite sacar nuestras conclusiones, les voy a mostrar algunas preguntas que se me ocurrió rápidamente en su momento como para mostrarles en los gráficos y que tienen que ver con cosas que quisiera mostrar. ¿Qué supuse que el autor en su momento quiso mostrar? Entonces, ¿en qué mes se realizó la mayor cantidad de exportaciones? En el mes de junio, ¿qué cifras aproximadas arrojan las exportaciones y las importaciones? Noten que puse valores aproximados, pues son estimados. ¿En qué mes se importó menos? ¿Qué porcentaje del total representan los vehículos que importamos en el periodo de enero-junio de ese año? ¿Cuál es el porcentaje de las manufacturas de cualquier origen que exportamos? En fin, preguntas genéricas. Un punto de partida para trabajar sobre ese gráfico, sobre las líneas de diseño de ese gráfico. Ahora, ¿vieron todo lo que pudimos estar charlando previamente? La verdad es que nosotros, antes de confeccionar un gráfico, tenemos que tratar de hacernos estas preguntas, es decir, tratar de hacer un listado de lo que queremos mostrar, cosas que por ahí no queremos destacar, que sabemos que van a estar en el gráfico, tratar de destacar nuestras fortalezas, tratar de minimizar nuestras debilidades en los gráficos, y es parte de todo un arte que arranca en un listado en el que tenemos que tratar de explicitar para nosotros como documento de trabajo lo que queremos destacar, lo que no queremos destacar, lo que queremos que pase desapercibido. Toda esta es la previa a la confección de un gráfico profesional que nos permita utilizar rápidamente como soporte para la toma de decisiones, para convencer fundamentalmente. Es impresionante cómo cambian. Ahora lo que les voy a proponer es algo, un punto de partida. Voy a tirar 3, 4 tips, pero les voy a pedir, por lo menos hagámoslo mentalmente, de construir un esquema de nuestros gastos y verificar el grado de validez que tiene frente a lo que vamos a destacar ahora, que es, primero, documentación del INDEC con todas las estadísticas, un reporte de economía de un artículo en el que se van a hacer mención de muchos datos numéricos, todos del reporte del INDEC, sacados, y el impacto que nos generan como generador de idea de estos gráficos que está utilizando. Muchos de ellos los copió y los tomó tal cual el INDEC. ¿Y es posible hacerlo? Sí, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es del INDEC dar información. Acá lo que voy a hacer es mostrarles las 46 hojas del reporte, rápidamente, con un objetivo. Simplemente mostrar la información, la fuente de los datos, la estructura de esos datos que tienen, los gráficos, los resúmenes con medidas, introducciones, nos ponen en clima, pero tenemos diferentes tipos de gráficas. Tablas, mucho material en tablas, pero la verdad, fíjense, las tablas tienen mucho peso. Díganme cuántas conclusiones sacaron con las tablas. En los gráficos, así, en la flash a primera vista, alguna cosa podemos sacar con los gráficos. Pero lo concreto, bueno, acá estamos viendo pasar tablas y tablas y tablas de un montón de datos muy rápidamente para que vean las dimensiones de un informe INDEC. Entonces, cada vez que alguien ve un cuadro en una información y tiene un cartelito que dice INDEC, seguramente está revisando un reporte de características parecidas a esto. Vamos por la página 34, seguimos. Acá nos describen los métodos y los criterios que se utilizaron para poder generar cada gráfica, para generar las tablas, realmente el sustento de todas estas cosas, que por supuesto nosotros normalmente tendríamos que pensar y tenerlo disponible, estos criterios, cuando nosotros mostramos un gráfico, que no siempre hacemos necesariamente. Bueno, acá me tocaron las propagandas que había del artículo cuando lo busqué, pero es una anécdota esto. Lo concreto es que les mostré la encuesta nacional de gastos, vuelvo para atrás. Les mostré la encuesta de gastos del INDEC con los resultados preliminares, y punto. Y ahora vamos al artículo.
Primero, tomé el cuadro número 3 de la encuesta y le muestro los datos, en los cuales hay datos numéricos, en este caso porcentuales, de el nivel general de alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, salud, transporte, educación, restaurantes y hoteles. Noten los títulos que les estoy contando, ¿no? Y las opciones por región, nacional, Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Y ven la tabla y las conclusiones que sacamos, ¿no? Vamos a ver, agrupamiento de datos. Estos datos los estoy presentando a modo tabla e imaginen que en el artículo les paso esta información en modo tabla. La verdad, estas tablas las confeccioné yo porque esto está presentado en gráficos mucho más amigables y que además son datos de esa tabla que les mostré previamente. Entonces hay una especie de síntesis de algunos productos y algunos detalles, bueno, y alguna que otra tabla complementaria. Y acá llega nuestro artículo. Nuestro artículo es un informe de Infobae económico respecto de comida, servicios, colegio y salud, cuánto aumentó en el último año vivir en Argentina. Este artículo que yo bajé el martes 26 de mayo del 2020 es de fecha 31 de agosto del 2019. Entonces, lo que hice es mostrar y tipear sobre el izquierdo con nuestro fondo de página de, digamos, institucional de los videos que desarrollo, en el cual tenemos los indicadores y el artículo. Y después lo que voy haciendo es mostrar los diferentes gráficos que están atados al artículo, en la misma secuencia. Entonces, fíjense que arrancamos en agosto con una torta de gastos por consumo por finalidad. Después vamos a hacer un comparativo de esta con una del año 2007, y yo lo que les pido es que vean el grado de certidumbre que tiene este gráfico respecto del particular de la familia. Acá tenemos otro gráfico que demuestra el ritmo de precios de la Argentina, donde tenemos los indicadores mes a mes respecto del mes anterior, las barras naranja, y el acumulado anual en esa línea, en el cual se superponen dos escalas diferentes. Las escalas de las barras están entre 1 y 7 a la izquierda, la de las escalas interanual en la derecha, y por supuesto cada uno de los valores es, por ejemplo, si yo elijo el valor de febrero del 2020, lo que hago es tener el valor acumulado de febrero del 2019 a febrero del 2020, ¿de acuerdo? O sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019, más enero y febrero del 2020 me indican ese valor de inflación acumulada. Y después los otros son los valores de referencia, por dar un ejemplo, el mes de junio del 2016, que tiene un pico bastante importante, casi el 7%, en la parte izquierda de la tabla, el más alto, es un valor mensual, 7%. En un mes fue duro ese mes, entre paréntesis, realmente. Y ahí vemos momentos y curvas de lo concreto. Es que esa misma información la tenemos prácticamente, algunas por lo menos de ella, en el reporte, en el informe. Seguimos con parte de nuestro artículo y con algunas gráficas. Noten estos gráficos, los que hay alimentos, litro de leche, aceite, manteca, azúcar. ¿No les suena conocido? Fíjense que son estas tablitas que tengo acá. Alimentos, litro de leche, aceite, azúcar, manteca. Y cada uno de los gráficos, acá se los forman parte del artículo. Y noten, estos mini gráficos que les hacía mención cuando estábamos charlando con Excel, son de este tipo. Y se pueden confeccionar con este tipo de recursos. Fíjense, elaborados, pues tenemos iconos para azúcar, manteca, aceite. Mucha gente tiene bases de datos propias. Nosotros disponemos de estos recursos, de la plancha de cálculo, iconos para la izquierda, las mini tablas para la derecha. Fíjense cómo se pueden ir construyendo, ¿no? Ahí tenemos otros que sean pañales, crema dental, transporte, de colectivo, el precio del tren, el subte. Noten cómo alquiler, los ambientes, prepagas, combustibles, variables macro como el dólar, inflación mensual, inflación interanual, riesgo país, todas variables que tienen que ver con indicadores que describen nuestro estado de confort, por llamarlo de alguna manera. Una mención, un artículo ayer en un programa
de información política, de análisis de situación política, estaba viendo un gráfico en el que mostraba la evolución del salario mínimo y de la jubilación mínima respecto de un valor de referencia año a año, tomando como referencia valor 100 el año 1974. ¿Por qué? Porque fue el punto en el que el estado de bienestar estaba en su punto culminante en Argentina, y a partir de ahí, con la parte del Rodrigazo y una serie de medidas económicas, cambiaron. Entonces, bueno, lo que mostraba era el impacto, tomando como valor 100 ese, cómo había ido evolucionando el sueldo mínimo y el salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima respecto de ese valor de referencia. Y por supuesto siempre la baja, en general con altibajos, subiendo, bajando, pero mostraba una evolución que paradójicamente no, este es otro dato que tengo en la cabeza que es importante. Fíjense que en ese momento, en el año 74, el auto más caro que existía en Argentina era el Torino, y que salía 8 veces el del más barato, que era un Fiat 600. De modo tal que usted podía comprar un Torino u 8 Fiat 600. Entonces, esa era la paleta, la diferencia entre lo más caro y lo más barato. Analicen la de hoy y saquen sus conclusiones, ¿no? Por supuesto, hay una oferta muchísimo más diversificada, hay una desigualdad mucho más marcada entre extremos, ¿no? Que marcan realidades. Pero bueno, lo importante es ver el poder que tienen estos gráficos para explicitarlo o para que pasen desapercibidos, ¿de acuerdo? Acá continuamos con nuestro artículo. Fíjense que empieza a hablar de comunicaciones, de entretenimientos, de las variantes. Fíjense, hasta la última frase que la destaqué con color rojo dice: hasta ahora ajustado más por la vía de la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores que por empleo. Ahí está sacando una conclusión en el artículo de dónde se ha producido ese ajuste en la economía. Y acá nos muestran en las distintas partes del país, y fíjense que esto está muy relacionado con el gráfico, esa tabla que les mostré al principio, esa primera tabla en la que teníamos nordeste, noroeste, Cuyo, Pampeana, Gran Buenos Aires, Patagónico, con una incidencia nacional del 22.8% para los, digamos, de los ingresos de una familia típica, se gasta ese porcentaje en alimentos. Un 14,5% en vivienda, un 6,5% en salud, y bueno, también algunos desagregados que hay dando vuelta que seguramente son datos complementarios. Pero veamos lo siguiente, y acabamos. ¿En qué gastan? La pregunta que es, ¿en qué gastan los hogares? En el 2007 gastábamos de esta manera, a valor monetario de esos momentos: alimentos y bebidas un 33%, educación un 4%, esparcimiento y cultura un 8%, equipamiento y funcionamiento un 7%, vivienda un 13%, indumentaria y calzado un 7%. Entonces, veamos, pensemos, alimentos y bebidas 33%. Y ahí tenemos nuestro cuadro más moderno, en el que alimentos y bebidas contra 33 gastamos un 22.8%. Con lo cual, o se comía mucho mejor y se gastaba más plata, se podía gastar más plata en alimentos, digamos, ahora comemos arroz y antes comíamos asado, y cómo ha cambiado alguna matriz, ¿no? La parte de alimentos ha cambiado, todo lo que tiene que ver con transporte, acá impacta en 14.4 y un 14 prácticamente lo mismo. Acá, atención médica y gasto de salud 9% contra, donde estará el orden del 6%. Bajó el gasto de salud, digamos, los gastos que asignamos a salud, ¿no? Respecto, por ejemplo, de educación, 3.1 contra 4%, esparcimiento y cultura, recreación y cultura 8.7 contra 8%. Fíjense que hay parámetros que más o menos tienen el mismo peso, otros que van cambiando, y tiene que ver con la disponibilidad de recursos, porque ¿cuál es la realidad? Una familia que tiene 3 autos, por dar un ejemplo, tiene una incidencia mayor de gastos de transporte y de comunicaciones que una que tiene ningún auto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto va dando las diferentes categorizaciones de los distintos niveles, por ejemplo, de vida familiar, con niveles de gasto ABC, no es lo mismo una familia tipo que una familia con presencia de 2 adultos ancianos, que una familia con niños pequeños,
las matrices de gasto cambian, pero por supuesto, nosotros tenemos que buscar un esquema representativo nacional país para decir, con un número nos está yendo bien o nos está yendo mal. La inflación es uno de esos. El precio del dólar es otro. Son esos números que de alguna manera estábamos mostrando, pues creo que por acá, por ejemplo, 6% en salud, 22% en alimentos, 14% en vivienda, a este tipo de cosas, ¿no? Alquiler, prepago, pañales, nos permiten tener una idea. Esos datos que mostramos o ocultamos, o sea, hacemos que no se destaquen, son los que, bueno, nos hacen tomar partido y que se detallen en los artículos. Así que con esto hemos tratado de mostrarles, por ejemplo, acá yo lo que les propondría en esta imagen final es que traten de hacer su propia torta de gasto familiar y ver cuál es el grado de proximidad que tienen con estos valores, ¿no? Y sacar conclusiones, porque la verdad es que cada uno de nosotros tiene su propio índice de inflación, cada uno de nosotros tiene su propio indicador que tendría que hacer y valorar. Entonces uno podría, mi señora tiene la particularidad de trabajar en el ámbito contable a nivel empresarial y en casa toma nota de los principales gastos, siempre los mismos, mes a mes. Y nosotros tenemos nuestro propio índice de inflación respecto de los gastos numéricos. Yo después me pongo, ellos los anoto en una libretita, pero si lo volcamos en una planilla de cálculo, podemos sacar nuestros indicadores mes a mes de inflación en base a esos aspectos que nosotros estamos midiendo que tenemos gastos. Por decir, por ejemplo, boleta de luz, tanto, boleta de cable, tanto, boleta de internet, tanto, gastos de patentes, seguros de auto, tenemos toda una serie de ítems que describimos exactamente igual todos los meses y que nos permiten hacer nuestro propio indicador de inflación para saber si estamos mejor o peor, y que a la postre son los que nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, de algún tipo de inversión. Entonces, la verdad es que, ¿para qué sirven todos estos indicadores? Para la toma de decisiones. Y entonces tenemos que tener claro qué es lo que hay que explicitar y qué no, para poder dar fuerza a convencer a alguien cuando tenemos que trabajar en una presentación, o para por lo menos tener en claro la fuerza y el impacto que tienen estos gráficos. Ya a modo de cierre, acá les estaría mostrando, refrescando las partes que componen un viejo asistente de gráficos, que en 4 pasos nos permite realizar gráficos, tenemos las principales partes de un gráfico. Finalmente, acá les estoy mostrando en sus versiones más remozadas cómo acceder, ya lo vimos recién en el Excel 365, pero acá lo estaríamos viendo desde una imagen capturada en Excel 2010, cómo acceder desde la cinta, insertar, al bloque de gráficos y los distintos submenú que tenemos así dando vuelta que nos permiten desplegar mediante filtros diferentes tipos de gráficos y de alguna manera constituir, confeccionar el gráfico correspondiente. Lo último, ya para terminar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir un gráfico y vamos a combinarlo para que podamos realizar lo que se denomina un gráfico combinado, en el que vamos a combinar columnas y líneas. Bueno, nuestro paso a paso para realizar un gráfico sería primero seleccionar las celdas en la tabla, luego vamos a gráficos, seleccionamos el gráfico y ya está. Cuando hacemos clic sobre el gráfico, se nos activa una cinta adicional complementaria, que es la herramienta de gráficos, y ahí disponemos de una serie de recursos que nos van a permitir personalizar nuestra gráfica, y es un recurso que no tenemos que perder de vista. Avancemos con nuestro paso a paso para los gráficos combinados. Lo primero, como les contaba, seleccionamos los rangos de celda, en este caso seleccioné provincias, TN 1994, TN 1995, y seleccioné un gráfico en la parte de diseño de columnas. Y ahí lo tenemos, ya está. Gráfico resuelto. Si pulso el botón que está disponible en la cinta, que me dice cambiar entre columnas y filmas, lo único que hace es cambiarme el agrupamiento de las columnas. A fin de cuentas no es menos que eso, donde una opción es TN 1994, TN 1995 con los comparativos de las distintas provincias, o analizar las provincia por provincia y ver los valores anuales de cada uno de ellos. Depende de lo que uno quiera mostrar, el gráfico más apropiado. Volviendo a nuestro gráfico seleccionado, yo lo que voy a hacer es ver cómo hago
para insertar una nueva columna, una nueva serie de datos numéricos, la que está en la columna E, que sería el valor promedio. Y luego después lo que vamos a hacer es esa serie transformarla en línea. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar nuestro botón de datos, hacemos clic sobre el mismo, nos va a aparecer un cuadro de diálogo, en el cual, por supuesto, también nos aparece el botón que nos permite cambiar filas por columnas y viceversa, pero lo concreto es que me aparece en la entrada de las series, en la parte izquierda del bloque de la izquierda, las series numéricas. Y fíjense que tengo edición los bloques de la primera de las columnas. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy al botón agregar series, hago clic, lo habilito, pongo el nombre de la serie, completo el rango de celdas de la serie, y le doy entrada. Y ahí apareció en mi asistente de selección de origen de datos una serie más, donde al seleccionarla en la parte derecha me va a figurar la serie en sí misma y a la izquierda el nombre de la misma. Si hago clic sobre la misma, genero el gráfico y inserté esa nueva secuencia de columnas, en la cual región por región tengo los valores medios. Lo que voy a hacer ahora es hacer clic sobre el conjunto de barras verdes de forma tal que las seleccione. Me van a quedar con seleccionados y allí, fíjense que en el auditor visual me queda seleccionado. Y lo que voy a hacer ahora es cliquear el botón de la derecha, menú contextual, con el botón de la derecha, desplegar y seleccionar el comando cambia tipo de gráfico de serie que tenemos en nuestro menú contextual. Y de esa manera rápidamente accedo a mi gráfico, selecciono en este caso líneas, selecciono una de las líneas, seleccioné el primero de los subgrupos, le doy a aceptar y ya tengo mi gráfico combinado. Con lo cual, como ustedes verán, rápida y sencillamente podemos trabajar en la personalización de cada uno de los objetos que definen el gráfico. Sin lugar a dudas, nosotros podemos dar la personalización que se nos dé la gana. También, siguiendo el mismo criterio, podemos agregar etiquetas, sacar etiquetas, ir trabajando las propiedades de cada uno de los objetos que van componiendo nuestros gráficos base, que son los que seleccionamos en la guía. Y con esto ya nos estamos despidiendo prácticamente con una imagen de un gráfico con sus principales objetos. Y, por supuesto, acá damos punto final a nuestra última clase del bloque de cálculo, donde terminamos de ver los principales recursos que tenemos a nuestra disposición con las planillas de cálculo, diferentes productos, diferentes planillas que nos proveen más o menos de los mismos recursos. ¿Hay más recursos? Por supuesto, hay muchísimos más recursos. Solo vimos un conjunto de recursos un poquito más allá de los básicos que nos permiten movernos y desempeñarnos con holgura en nuestra trayectoria en la facultad y en la vida profesional. Lo que queda por delante respecto de planilla de cálculo es que ustedes continúen incorporando más uso de más funciones, que vayan conociendo, metiéndose, investigando y llevando adelante este proceso continuo que tiene que ver con la formación, que es el autoaprendizaje, donde nosotros humildemente pretendemos mostrarles algunas líneas que le permitan llevarlo adelante, por ejemplo, viendo cómo seleccionar las fuentes de autoaprendizaje. Hicimos mención de dos, la propia de Microsoft, un aula virtual de cursos online gratuitos, que es buena, que les puede servir como soporte para ir profundizando saberes o metiéndose en otros usos, otras aplicaciones, o complementando los que nosotros de alguna manera con humildad pretendemos mostrarles. Así que bueno, con esto damos por terminado nuestro segundo bloque de cálculo. A partir de la semana que viene no, porque estaríamos haciendo la evaluación, pero a partir de la primera semana de octubre ya se estarían encontrando con Mónica para trabajar con AutoCAD.
Así que espero que les sea útil y no se olviden de completar las actividades prácticas y encontrarnos la semana que viene para realizar la evaluación. No se olviden que para clases de consulta vamos a estar abiertos y disponibles el día lunes entre las 13:30 hasta las 15, de las 16:45 a las 18, y el miércoles entre las 8:30 y las 10 de la mañana y entre las 11:45 y las 13 horas aproximadamente, para sacarse dudas y consultas. Y el rango horario para la evaluación desde el lunes a las 13:30 hasta el miércoles a las 23:59. Tiempo a partir del cual en forma automática le van a ser dadas los resultados de la evaluación. Dicho esto, no queda más que agradecerles y liberarlos si no tienen ninguna pregunta más. Muchísimas gracias.